Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Juan Da Corte y como ya leíste allí en el título, en este video vamos a estar dibujando a la protagonista de la nueva película de Disney que se llama Raya. Y es que la película ya se estrenó en los cines y también tiene acceso premium a través de la plataforma Disney Plus. Yo la vi en el cine, me encantó, me pareció increíble, me encantaron las animaciones, me encantó el dragón, es muy gracioso y me decidí a enseñarte cómo dibujar a Raya. Así que espero me acompañes durante este tutorial y espero tú también te emociones para crear tu propia Raya. Lo único que vas a necesitar va a ser un lápiz clarito, un lápiz un poco más oscuro, podría ser un color negro y un borrador, puede ser un borrador cualquiera. Yo estoy utilizando un borrador de estos que son como una gelatina, una plastilina, se llaman limpiatipos. Y bueno, eso va a ser lo único que vas a necesitar. Y un papel, por supuesto. Ya tienes tu lápiz y tu papel allí a la mano, pues vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que tienes que tener en mente es el espacio donde vas a contener a tu personaje, donde vas a contener ese rostro de Raya. Yo ya delimité la parte superior de mi hoja y la parte inferior de mi hoja. Estoy grabando acá el procedimiento con una cámara aparte y no está todo el espacio como a mí me gustaría, pero tú tienes que fijarte que el lado hacia ambos lados, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, esté completamente como equilibrado, que sea como más o menos el mismo espacio, y dentro de ese espacio hacer a tu personaje, hacer el rostro de Raya. Lo primero que vamos a hacer es construir el rostro a través de figuras básicas, y ese es el secreto para todo, mi gente. Ese es el secreto para el dibujo correcto. Lo primero que vamos a hacer acá es un círculo. Voy a hacer el círculo más o menos algo así, donde va a estar contenido el rostro de nuestra Raya. Este círculo tiene que quedarte lo más circular y perfecto posible. Igualito, estos son líneas básicas, líneas bases, no es algo completamente versión final. Como ya les dije, poco a poco vamos a ir construyendo el personaje. Ya tenemos allí nuestro círculo. Fíjense, yo no lo hice con una sola línea, hice muchas líneas y traté de hacerlo lo más posible parecido a un círculo perfecto. Y ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es la dirección hacia dónde va a apuntar nuestro rostro. La imagen que yo tengo como referencia por aquí, la tengo acá abajo en el iPad y que estoy viendo, es una imagen donde el rostro apunta hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una línea que divide ese círculo que apunte hacia el lado derecho con una especie de curva, una línea vertical como con una especie de curva. Ahora voy a dibujar una línea horizontal también como una especie de curva. Ya tengo allí mi círculo dividido en 4 pedazos. ¿Esto para qué me ayuda? Esto me ayuda a saber dónde voy a ubicar la nariz, dónde voy a ubicar los ojos, la boca, las orejas. Voy a hacer otra línea más aparte, horizontal, para saber o para delimitar más o menos dónde van a estar contenidos los ojos de mi Raya, ¿verdad? Ahora voy a hacer lo que son las líneas del mentón. Este círculo va a delimitar lo que es la parte de arriba. Fíjense, por ejemplo, mírenme a mí. La cabeza acá es un círculo, pero esto aparte está fuera de ese círculo. Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento de Raya. Voy a hacer las líneas de su mentón. Raya, una de sus características es que su mentón es bastante cuadrado. Entonces tienen que estar pendientes de eso, de que el mentón de nuestra Raya quede bastante cuadrado, porque es una de sus características físicas, y las características físicas tienes que llevarlas lo más posible al parecido original. Aquí tengo el espacio donde voy a poner los ojos, el espacio donde voy a poner la nariz, el espacio donde voy a poner la boca, que es más o menos esta raya de aquí, y todo lo demás. Vamos a comenzar a construir al personaje. En este recuadro acá, en este cuadrante de acá y en este cuadrante de acá, voy a colocar lo que son los ojos de Raya. Los ojos son algo así, se construyen más o menos de esta forma, con 2 óvalos. Fíjense que la separación de los ojos tiene que ser algo más o menos similar, o sea, la distancia que hay de aquí al ojo siguiente tiene que ser más o menos la misma distancia del ojo. Así que eso tienen que tomarlo en consideración para que el personaje se parezca lo más posible al original. Yo estoy midiendo acá más o menos algo así, lo mismo, algo así más o menos es el tamaño de los ojos. Ahí vamos construyendo poco a poco. Espero te esté quedando genial a ti también.
Aquí ya tenemos los dos ojos. Recuerden que en el estilo Disney la puntica del ojo acá siempre es afilada, igual del otro lado. La inclinación de los ojos de Raya es un poco como asiática, así que la inclinación acá tiene que ser algo así. Tienen que tomar eso en cuenta para que el personaje se parezca bastante. Lo siguiente es las cejas. Fíjense, aquí tengo la línea superior horizontal que había creado y esa línea me va a ayudar a saber dónde ubicar la ceja. Aquí tengo una ceja, aquí tengo la otra ceja. En esta oportunidad, en esta fotografía, Raya tiene una expresión bastante como un poco molesta. Siento que toda la publicidad que he visto de Raya y todas las promos no muestran a Raya como es en realidad. La muestran como alguien como más ruda. Pero Raya, en realidad, después de ver la película te das cuenta que no es así de ruda. Ok, lo siguiente, voy a hacer, ya tengo allí la forma del ojo. Ahora vamos a hacer lo que es el interior de ese ojo. El interior de ese ojo lo voy a hacer con dos círculos lo más perfectos posibles que pueda. Aquí tengo un círculo, el otro círculo. Espero te esté quedando súper cool. Tienes que tomar en cuenta los párpados también al momento de estar haciendo el dibujo. Es algo que siempre olvidan. Y es que arriba de la línea de las pestañas está otra línea que es la línea de los párpados. Y esa línea tienes que hacerla también, porque si no se pierde ese detalle. Aunque Raya no tiene tanto párpado por ser como asiática o algo así. Es como que ella se ve como si fuese alguien asiática. Estoy haciendo acá lo que son los detalles de la nariz. Su nariz es un poquito redondeada, algo así, y algo así. Bien, algo así nos va a quedar la nariz. Fíjense, la nariz la puedes formar como con una especie de triángulo, más o menos de esta forma. Y ahí vas a estar formando lo que es la nariz con ese pequeño triángulo. Yo generalmente hago una especie de circulito en la punta para identificar el volumen. Y también como unas especies de marquitas más oscuras para mostrar lo que son los orificios nasales. Y eso le da como el volumen a la parte de la nariz. Así que tienen que tomar eso en cuenta. El triangulito de la nariz, el circulito del centro y los dos punticos de los orificios. Los labios de Raya son más o menos voluminosos, así que vamos a hacerle esos labios como con un poquito de volumen. Los voy a hacer por acá, más o menos algo así. Fíjense, ya yo tenía por acá lo que es el mentón, pero puedo modificar eso. Voy a hacerlo algo así. Aquí tenemos los labios de Raya. Vamos a hacer como el volumen como más fuertecito. El labio superior. El lado derecho del labio un poquito más grueso. Y algo así va quedando nuestra Raya. En la imagen tiene como una especie de sonrisa como retadora, que es algo que es característico de ella. Y pues siento que me quedó un poquito alta la mandíbula, así que la voy a bajar un poquito por acá. Ahí ustedes van viendo su personaje. La imagen, pueden buscar una imagen en internet. Yo se las voy a poner ahí en el video para que vayan viendo cómo va quedando, o sea, de dónde me estoy guiando. Ahora voy a hacer lo que son lo que es el cabello, la parte de el cabello, que es algo que me han dicho que sufren bastante. Fíjense, Raya tiene este cabello que cae encima de los ojos, de la parte de acá de los ojos, así que eso tienes que tomarlo en cuenta también al momento de hacerla. Vamos a hacer que el cabello caiga hacia afuera, porque por lo visto su cabello es como muy volado, el cabello como que va hacia afuera. Y arriba tiene algo que es un poco complicado de hacer. En la parte de acá arriba tiene trenzas. Es algo que uno puede sufrir un poco haciéndolo al principio. Voy a hacerle acá una especie de óvalo, algo así. Le haces un óvalo allí para que sepas dónde vas a ubicar esas trenzas. No las vayas a hacer todavía. Y luego de esto voy a continuar acá con lo que es el resto del espacio del cabello de Raya. Más o menos algo así. Por aquí también, algo así. Raya tiene una especie de
no sé, como una bufanda en el cuello, algo así, que es parte del traje. Así que eso también lo voy a hacer por acá. Igual solamente va a ser el rostro, pero vamos a hacer esa partecita del cuello que es parte del traje de ella. Aquí voy a sacar lo que es el cabello. Fíjense, el cabello de ella es muy volado, así que pueden ser libres en esa parte. Puede ser bastante libre allí. Es un poquito más frondoso por acá, o sea, mucho más volumen. Y ahí poco a poco vas a ir con esas figuras básicas construyendo a tu Raya, a tu personaje de la nueva película de Disney. Y es que me encantó muchísimo esa película, me reí demasiado y me pareció muy bonito todos los efectos que tiene. Fíjense cómo estoy haciendo el cabello, es bastante libre su cabello, así que eso puedes jugar con esa parte del cabello. La parte de atrás del detalle del cuello, del uniforme, del traje. Y voy a dejarlo como hasta por aquí nada más, que vendría a ser esa parte de su capa. Es como una capa que tiene un cuello acá, entonces allí estoy haciendo esos detalles. Característica también de Raya, que tiene la mirada así como retadora. Una vez más se lo repito, para lograr esa mirada retadora tienen que hacer esa inclinación de los ojos, hacer como que la pupila o el circulito del ojo quede como cubierto por el párpado. De esa forma se va a ver así como una mirada de gata, como una mirada de, no sé, como más peligrosa, y eso es característico de ella. Aquí estoy haciendo ese pequeño detalle. Voy a hacerle ahora lo que es la pupila, o sea, el circulito negro de adentro del ojo. Fíjense que el ojo o el color no toca la parte de abajo. Entonces siento que lo exageré un poquito, más o menos algo así, para que se vea ese detalle de que está retando como a la cámara. Algo que es un poco extraño es que es como la primera princesa como guerrera que hacen después de Mulan, porque hace muchísimo tiempo que no hacían una princesa de este estilo. Raya es como, porque Elsa era así toda como una reina. Ella también es una princesa de su región, pero es como luchadora. Y la anterior princesa que era como luchadora que había hecho Disney era Mulan, porque Valiente o Mérida no la siento como, o sea, sí era como ruda, pero no era luchadora como tal, o sea, no peleaba. Vamos a hacer lo que son las trenzas, que es una de las partes más como medio fastidiosas y enredadas. Fíjense cómo estoy haciendo la trenza. Tengo que hacer como una especie de gota. Haces como una especie de gota, y esa gota la vas a chocar con otra gota más allí para hacer esa especie de trenza, y vas a ir superponiendo una con otra, y eso es lo que te va a dar esa especie de efecto de que ella tiene una trenza ahí en el cabello. De esa forma vas a lograrlo. Voy a hacerlo del otro lado porque tiene como una trenza hacia un lado y una trenza hacia el otro. Hago mi gota, pongo la otra gota, superpongo, porque es lo que hace que se vea como que están entrelazados, superponer una gota con la otra, y de esa forma se ve como que esa textura o ese volumen de que son trenzas allí. Ok, más o menos algo así, por acá. Sí. Recuerden que esto es como algo muy básico, pero espero te esté quedando increíble tu versión de Raya. Voy a hacerle algunos pequeños detalles acá en el traje, en el cuello del traje. Más o menos algo así. La volatilidad del cabello es algo súper importante en este personaje. O sea, que el cabello se vea que está como grande, que está como así como frondoso volando. Es algo importante en este personaje. Así que tienes que tomarlo bastante en cuenta. Voy a oscurecer algunos detalles, poner algunos detalles como más oscuros, como las pupilas, agregar algunos detalles afinando allí, para luego de esto utilizar el color, y con ese color allí sí ponernos a hacer los detalles como super mega pro. Si viste la película, dime cuál fue tu parte favorita o una de tus partes favoritas.
A mí me encanta cuando el dragón comienza a volar, o sea, cuando muestran cómo vuela, cuando obtiene el poder de volar. De verdad es increíble esa parte, o sea, me encanta cómo se ve el efecto del agua, el efecto de todo lo que lograron allí. Y si no la has visto, pues disculpa, pero hay una parte que el dragón vuela, seguramente lo viste en el tráiler, así que no te estoy haciendo spoiler de nada. De verdad estuvo increíble la película y una vez más se los digo, se la recomiendo. Y pues siento que ya está bastante bien el boceto como tal, así que voy a proceder a ponerle el color negro para dar los detalles finales. Siento que esta es mi parte favorita cuando le pongo el color más oscuro, porque hace como que el dibujo salga del papel y se ve como muchísimo mejor el resultado. Así que si a ti también te gusta, pues somos dos que amamos esta parte. Me encanta hacerle las pestañas, es una de mis partes favoritas de dibujar pestañas. Y como ya te dije, algo súper importante es esa inclinación de los ojos para que te quede lo más parecida posible. Siento que se parece bastante, siento que hice un buen trabajo. No es como que lo mejor, pero fíjense, estoy parado, es bastante difícil hacerlo así. Pero siento que se ve bastante bien y sí se parece a Raya. Aquí ando poniendo los detalles finales. Vieron que la persona que hace la voz de Raya es Danna Paola. Wow, qué increíble. Danna Paola, yo siempre me encantó con su voz en Rapunzel, y que le haya dado de nuevo la voz a otra princesa. De verdad me encantó también eso, porque hizo un trabajo completamente diferente al que se siente en Rapunzel. Es como otra voz, o sea, es otra persona. No se siente para nada el Rapunzel en este nuevo personaje. Así que sí, Danna Paola, muy bien hecho por allí. Me encantó muchísimo. Lo único que no me gustó tanto fue la canción. No sé si la escucharon, llegaron a escuchar la canción de la película, que también la canta Danna Paola, pero la canción no me movió, no sentí nada con la música. O sea, en realidad esta no es una película de música, no es un musical. Por ninguna parte los personajes cantan ni nada por el estilo. Como tal, el tema no me gustó. Siento que pudieron haber hecho un tema mucho más... Tal vez es por la cultura, no sé, la cultura a la cual representaban o algo así, pero no me gustó la música o el tema principal de la canción. Del resto, la parte de los trajes de los personajes, increíble, mi gente, espectacular. Me encantaron los colores que utilizaron, ¿cómo se diría? Los lugares donde viven los aldeanos de cada una de las zonas de la película son increíbles. Si no han visto, la película tiene como diferentes zonas, o los personajes que viven en ella están divididos y son como diferentes tribus. Y en cada tribu hay algo emblemático y algo típico. Entonces eso lo supieron hacer muy bien. Me encantó bastante el resultado allí. Voy a sacarle punta porque se le está acabando la punta. Es algo que cuando utilizas colores suele pasar bastante. Y como ya les decía, me encantó muchísimo la parte de las estructuras, los bosques, los lagos. En serio que me encanta, y el agua juega un papel súper importante en esta película, así que eso me encanta porque hace como que, no sé, sea como más emblemático todo. Se ve como muy cool que lleven las cosas de esa manera. Aquí estoy haciendo los labios, la pequeña comisura, ajá, algo así. Voy a poner el circulito. Fíjense que el círculo de la pupila no toca la parte de abajo, y eso hace como que la mirada se vea como más intensa, como que más como que fuese más fuerte. Ahora acá voy a ponerle un pequeño circulito acá de luz, que vendría a ser algo así. Por acá. Ahora la pupila, el iris ya está listo de ambos ojos. Y bueno, más o menos algo así ya está nuestra Raya.
Sé que no quedó completamente perfecta, mi gente, pero se parece muchísimo, se parece bastante. Siento que quedó bastante bien. Creo que ya está lista. Así que bueno, la voy a dejar hasta por acá. Voy a poner un pequeño detallito por aquí en el cuello, por acá abajo, algunos detallitos, algo así. Y creo que ya está lista. ¿Cómo quedó la tuya? Dime qué tal quedó. A mí me encantó el resultado, me parece bastante cool. Me encantó hacer la parte de las trenzas y me encantó hacer su cabello volando así. Espero te haya gustado este video, espero lo hayas disfrutado. Recuerda que si tú también hiciste este tutorial, no olvides etiquetarme en Instagram para compartirlo en mis historias, porque me encanta ver tu trabajo, me encanta ver cómo te queda y me encanta compartir tu trabajo también para potenciarte como artista, para mostrarle al mundo, a las personas que me siguen, tu trabajo. Así que no olvides etiquetarme para poder verlo. Mil gracias una vez más. ¿Qué les pareció el fondo? ¿Verdad que está súper, hiper, mega genial? Le puse todos mis dibujos y los colgué aquí en la pared para hacerlo más divertido, para hacerlo algo diferente. Espero te haya gustado. Y pues ahora sí me despido. Mil gracias por llegar hasta el final del video. Adiós. No olvides compartirlo, suscribirte, activar la campanita y todo eso. Chao.